esto de la zona de confort? Bueno, pues se supone que es una zona donde estamos cómodos, nos sentimos tranquilos, nos sentimos protegidos, pero la realidad no es así. Suele ser más bien una zona de conflictos, de incomodidad y de sensaciones muy densas. Tanto en psicología como en coaching, no se les suele referir a esta zona como la zona de confort. Esto más, yo creo que es más un tema de marketing y de cómo se ha presentado que cómo es en realidad. Nos gusta referirnos a esta zona como una zona más bien de seguridad o de certeza, porque realmente en esta zona vivimos en un entorno previsible y predecible, que no cómodo, porque realmente lo que sucede aquí dentro es que sabemos qué esperar y cómo comportarnos. Es fácil estar ahí dentro, aunque realmente sea muy incómodo. Pero es algo que sentimos, tenemos una falsa sensación de control, una falsa sensación de seguridad. Yo todo lo que tengo a mi alrededor lo conozco y lo puedo manejar, lo puedo sostener. Esto está conectado con nuestro cerebro instintivo, que realmente es el que está cómodo, no nosotros. ¿Por qué? Porque se siente protegido. Al final el cerebro instintivo siempre va a tender a una seguridad de supervivencia y va a crear alertas de todo aquello que considere que es un peligro. ¿Y qué es aquello que considera que es un peligro? Lo que no conoce, lo desconocido. Entonces, como he dicho antes, hay una sensación, una falsa sensación de control, aunque no controlemos realmente nada, porque en esta zona no tenemos control absoluto sobre nuestras emociones, sobre nuestra propia gestión, sobre nuestras decisiones. Alimenta más bien la esperanza ligada a la ensoñación porque es una burbuja de autoengaño. Siempre nos autodecimos, pues quizás las cosas cambiarán, esperamos un milagro, que el tiempo lo arregle todo, pero pasan los meses o pasan incluso los años y nada sucede y nada surge y todo siempre está igual. Entonces es un bucle, es una pescadilla que se muerde la cola. En esta zona realmente no hay avance, no hay evolución, no hay superación de uno mismo, más bien como una cierta dependencia de la situación. Hay apego, porque hay tanto miedo de explorar lo que hay ahí fuera, hay tantas dudas y tantas inseguridades que muchas veces preferimos estar ahí donde estamos, ¿no? Ya lo dice el dicho, más vale malo conocido que bueno por conocer. O sea, este dicho ha hecho tanto daño en nosotros y en nuestra sociedad que si realmente lo reflexionamos, tiene tela, ¿no? Porque al final nos invita a seguir estando estancos en una situación o en una forma de vivir o en un esquema mental y estar ahí prácticamente toda nuestra vida. Pero esto realmente para nosotros, como seres mucho más evolucionados que simplemente nuestro cerebro instintivo, es matador. Es decir, nos crea unas sensaciones de malestar que tampoco sabemos manejar, nos crea unas sensaciones de malestar que a la larga se convierten en dolencias e incluso somatizaciones. Ahora iremos a este punto. Pero lo importante aquí es que te quedes con la definición de que no es una zona de confort, es más bien una zona de seguridad y de certeza con una falsa sensación de control. Bien, lo interesante primero es entender dónde estoy, es saber identificar dónde estoy. Cuando hablamos de zona de seguridad, siempre me gusta recomendarlo, verlo como una espiral ascendente, ¿no? Que empiezas desde abajo y vas subiendo como en círculo, pero vas ascendiendo hacia arriba. Y hay diferentes fases, hay diferentes niveles, que esto, como he dicho anteriormente, si lo sabemos, si tomamos conciencia, si tenemos la información, será mucho más fácil ir atravesando estas fases e ir como empoderándonos y creando seguridad en nosotros mismos. Bien, la primera, la base, ¿no? El fondo sería esta zona, ¿no? De certeza, de seguridad. Ahí es donde te sientes, pues, sereno, de una forma ciertamente tranquila, esta sensación de falso control que hemos explicado. Pero si sigues ascendiendo, si empiezas a movilizar y empiezas a salir de esta zona de confort, llegas a la zona del miedo.
Aquí aparecen todas las inseguridades del mundo, aparece el miedo al cambio, el miedo al fracaso, afecta mucho aquí las opiniones de los demás. Yo aquí recomiendo no hablar mucho del tema con nadie, a no ser que sea alguien que sepas que te vaya a apoyar, porque ya suficientemente tienes tú con afrontar todas estas inseguridades, con superar este cerebro instintivo que intenta autoconvencerte de que te quedes ahí donde estás y no te muevas, que además de tener que aguantar, ¿no? Miedos de otros. Bien, si seguimos caminando, si seguimos, ¿no? Ascendiendo en esta espiral, luego nos vamos, salimos de esta zona de miedo porque no es permanente y nos vamos a la zona del aprendizaje. Aquí nos enfrentamos a la realidad cruda, tal y como es, los desafíos, los problemas. Tenemos que ver todo lo que tenemos enfrente, ¿no? Por haber movido la ficha, por haber tomado una decisión y empezado a tomar acciones. Pero aquí lo interesante es asumir, ¿no? Esta realidad, estos problemas, ser personas responsables y adultas, asumir este rol de adulto que a veces nos cuesta mucho porque infantilizamos muchas situaciones, y esta toma de conciencia hace que aprendamos nuevas habilidades o se despierten las propias que quizás ya teníamos pero estaban muy dormidas, estaban muy apagadas. Muchos profesionales que hablan también de la espiritualidad hablan de este de fuego interno, ¿no? De este poder interno. Se refieren a esto, a tomar conciencia de la realidad, de los problemas que tengo enfrente y ver qué tipo de soluciones puedo plantear, cómo lo puedo hacer, es decir, tomar responsabilidad del camino. Y esto, claro, hace que crezcas, hace que evoluciones, que adquieras nuevas herramientas, que aprendas cosas nuevas, que expandas tu mente, que expandas prisma mental, que expandas tus esquemas. Y si vamos siguiendo, ¿no? Enfrentándonos a estos problemas, a esta realidad que tenemos delante, si vamos superándonos y superando la situación, llegamos a la última fase, a la última zona, que ya estamos arriba en la espiral, que es la zona del éxito. Al superar los retos y enfrentarnos a nuestra realidad desde una actitud adulta, desde una actitud protagonista, acabamos siendo muchísimo más hábiles, competentes y estamos muchísimo mejor preparados. Y además esto nos lleva a una sensación de empoderamiento personal, de autoafirmación, de esa sensación de yo puedo, ¿no? Porque me he superado a mí misma. Es realmente ganar autoestima. Cuantas más veces salgamos de nuestra zona de seguridad, más arraigada y más fuerte va a estar nuestra autoestima, nuestro valor propio. Bien, toda esta información está muy bien, pero ahora te preguntarás, no, si esto es muy bonito sobre el papel, pero luego realmente yo tengo que hacerlo y no sé ni por dónde empezar. Vamos a verlo, no te preocupes, pues porque vamos a ir viéndolo poco a poco, iré explicándolo lo mejor que pueda para que de verdad toda la información esté detallada y profunda, que es lo que me interesa. Bien, primero tenemos que entender cómo es que yo me doy cuenta, tomo conciencia de que estoy en mi zona de seguridad y qué sucede ahí, ¿no? A nivel interno, porque muchas veces vivimos en ciertas situaciones y no nos damos cuenta, porque llega algo que pulsa en nuestro interior y puede despertarse a través de un desencadenante. Es como que hay algo que nos incomoda ya a tal nivel que es algo que no podemos evitar, que es algo que ya está enfrente de nosotros. Entonces ahí es como empezamos a cuestionarnos, a preguntarnos qué está sucediendo, por qué tengo esta incomodidad, o por qué esto me ha molestado tanto, o por qué me siento de esta forma día tras día tras día, ¿no? Hay un desencadenante, hay algo que pulsa en nuestro interior y nos empieza a abrir nuevos caminos. Aquí, enfrente de nosotros, se presentan dos caminos, que es el de empezar a entender y superarnos y empezar a caminar este camino ascendente, ¿no? Empezar a movernos y a tomar decisión y a tomar acción. Y luego está el otro camino, este es el que instintivamente queremos coger, es el del parálisis. Hay algo que ha pulsado dentro de mí, yo ya me empiezo a dar cuenta de que aquí donde estoy no quiero estar, pero me siento paralizada. Y entonces estoy peor que antes, porque me doy cuenta de la realidad, pero no quiero moverme, no quiero hacer nada. O sea, soy consciente que aquí donde estoy
no quiero estar, que aquí donde estoy no estoy bien, pero no hago nada. Entonces, ¿qué sucede? Pues que aparece la somatización. Al final tenemos que entender que el cuerpo es una gran antena y que el cerebro sencillamente interpreta la información que le llega de esa antena. Yo siempre digo lo mismo, la mente te puede mentir, pero el cuerpo no engaña jamás. El cuerpo, si aprendiéramos realmente a escuchar nuestro cuerpo, nos iría muchísimo mejor en la vida, porque el cuerpo no engaña nunca. Y aquí en este caso el cuerpo empieza a dar avisos sutiles. Al principio son sutiles. Es como que tu cuerpo dice una cosa y tu mente otra. Hay una gran disociación y en esta disociación aparece un conflicto interior. Entonces aquí lo que hacemos es evitar emociones o reprimirlas, es decir, todo mi cuerpo siente esta incomodidad, siente este malestar, pero mi mente no quiere aceptarlo y lo rechaza. Y entonces se crea esta dicotomía. Al crearse esta dicotomía, el cuerpo va aumentando la intensidad hasta que se convierte en dolores, enfermedades, episodios de pánico, migrañas, ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Nos lleva como a caminos muy densos, porque el cuerpo no es capaz de sostener tanta carga emocional. Al final tenemos que entender que el cuerpo no te va a dar paz en un lugar en el que no debes estar. Y esto debe quedarse súper claro en tu mente. El cuerpo no te va a dar paz en un lugar en el que no debes de estar. Punto. Y luego está el otro camino, ¿no? Que es el que os hablaba al inicio. Aquí también te asaltan todas las dudas, te asaltan las inseguridades, aparece también el malestar interno, pero hay algo en el interior, a mí me gusta llamarlo intuición, que ahí yo la tomo en consideración, le hago caso a esa intuición, le hago caso a las señales de mi cuerpo, que me dice que aquí no estoy bien y me adentro en la fase del miedo, ¿no? Como hemos comentado anteriormente. En esta fase, pues gestiono todo lo que tenga que gestionar y una vez traspasada esa barrera del miedo, lo racionalizo todo. Entiendo por qué surgen estas sensaciones, de dónde vienen, lo entiendo todo a la perfección, porque como digo una vez más, la información es poder y muchas veces lo entendemos de forma natural, no necesitamos ni siquiera buscar información. En otras, pues sí, tenemos que acudir a un especialista, a un terapeuta, a un psicólogo que nos ayude a ver esta situación. Sea cual sea el caso, lo importante es tener la información, porque si yo tengo la información, me será mucho más fácil ir a las siguientes fases. Entonces ya aquí, una vez traspasada esta barrera, empiezo a plantear nuevos caminos, pues camino A, camino B, camino C, y empiezo a tomar decisiones importantes. Y entonces la voz interior empieza a calmarse. Y aquí es cuando me siento preparada para accionar. ¿Cómo realmente llegar a ese punto? ¿Cómo realmente tener la valentía de afrontarlo y de realmente hacerlo, ¿no? Porque al final la información es un poder, sí, pero lo que nos cuesta es esto, ¿no? La toma de acción y sobre todo la toma de decisión. Lo importante es no pasar de 0 a 100, porque esto lo he visto muchas veces y lo que hace es hacer que retrocedamos y encima nos sintamos culpables porque no hemos podido avanzar y entonces todavía es peor que antes, ¿no? Entonces, no pasar de 0 a 100. Antes de superar miedos, porque al final estos temores nos pueden paralizar, antes de atrevernos a tomar decisiones decisivas o importantes en nuestra vida, antes de entender con conciencia la capacidad de elección que realmente tenemos, antes de cambiar de nivel emocional, conductual y evolutivo, hay que dar unos pasos previos. Y se empiezan en las situaciones cotidianas del día a día. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda mucho mejor. Estamos, por ejemplo, en un atasco. Entonces, en ese atasco yo tengo que plantearme cómo gestiono realmente yo un atasco, cómo gestiono un retraso, cómo gestiono un mal día, cómo gestiono un imprevisto, cómo gestiono una mala cara, cómo gestiono cuando no he dormido bien. Primero entender todas estas situaciones. Volviendo al atasco, si yo estoy en el atasco y en vez de gestionar y entender que es una situación que no depende de mí, que bueno, que tengo varias opciones delante de mí, que pues si por ejemplo estoy llegando tarde al trabajo, pues bueno, aunque sea fastidioso, puedo avisar a mi jefe o avisar a mi amigo o a donde vaya. Y decirle que está sucediendo esta situación y que llegaré, pues no lo sé, 10, 15 minutos tarde.
puedo hacer esto, que es decir, plantear una solución o ponerme nerviosa, hacerlo igualmente porque tengo que hacerlo, pero ya de malas maneras, de malas formas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que entender que siempre tenemos la capacidad de elección. La situación es como es, pero qué hago con esa situación es lo realmente determinante. Al final hay que tomar decisiones que solo tengan que ver con nosotros mismos y luego tomar acciones correspondientes a esas decisiones. A esto se le llama coherencia. Mira, la naturaleza humana es como es. A veces se te va a olvidar estas pautas, se te va a olvidar el trabajo que estás haciendo, se te pasará por alto la toma de conciencia, te dejarás llevar por las situaciones, por las emociones. Esto es natural, no pasa nada. Aquí no debes de castigarte, no debes de lastimarte. Estás aprendiendo y desaprendiendo al mismo tiempo. Es un trabajo que necesita mucha paciencia. Como cuando un niño que empieza a caminar, primero no se sentirá seguro, luego se pegará mil golpes, pero al final aprenderá cómo no hacer las cosas y ya llegados al punto aprenderá a caminar con soltura y con seguridad y después ya todo lo contrario, empezará a correr y ya no tendrá miedo a nada, ¿no? Entonces, se trata de esto. Elegir no es un camino fácil, requiere realmente compromiso, disciplina, tolerancia con nosotros mismos y muchísima perseverancia. Pero es el camino que evita la gran parte del sufrimiento que tenemos. Al final debes de preguntarte cómo te consideras. ¿Te consideras víctima del destino, de la vida, de las circunstancias, de la economía, la sociedad, la familia, etcétera, etcétera, etcétera? ¿O realmente te consideras el protagonista de tu vida? ¿Diriges tu barco o son las olas las que te mueven? Primero toma conciencia cuándo estás siendo una víctima, cuándo te consideras una víctima y cuándo te consideras protagonista. Esto te irá dando pistas. Mira, a veces tenemos la capacidad de control y otras veces no. Estamos influidos y afectados por decisiones o situaciones que otros toman. Pero aquí volvemos al punto anterior. Yo no lo puedo controlar todo, puedo controlar lo que yo hago en esa situación y eso es coherencia. Lo que hay que elegir de base es dejar de ser víctima y dejar de estar tan condicionados por las circunstancias y empezar a buscar soluciones, entender conscientemente y mover hacia la dirección que realmente uno quiere. Así que te invito primero a tomar toda esta información en consideración y luego aprender a interpretar las señales de tu cuerpo, a despertar la intuición que al final todos tenemos y sobre todo empezar a tomar consideración de esas señales, dejarnos ya de historias mentales, de prismas mentales y ser responsables de nuestra vida, ser adultos. Vamos a poner un ejemplo de un caso que traté hace un tiempo, ¿no? La persona vino que se levantaba cansada cada día y acababa con el pensamiento de ¿para qué, no? Cada día que se levantaba decía ¿para qué me levanto? ¿Qué sentido tiene todo? No había ningún tipo de motivación, de ilusión, de ganas. Se levantaba constantemente cansada y era un cansancio emocional. Evidentemente se hizo todas las pruebas médicas y demás. Físicamente aparentemente estaba todo bien, pero ella se sentía terriblemente cansada. Estos eran los avisos del cuerpo de que algo no va bien, que algo no iba bien. En ese momento no necesitas entender el qué no sucede bien. Lo que importa es que te des cuenta de que no estás bien. Y con eso, para empezar, es más que suficiente. Porque lo que va a suceder es que se van a desencadenar justificaciones tranquilizadoras, porque esta persona al final creó todo un diálogo para justificar su malestar. Y siempre tenía la excusa de, por ejemplo, de que no, es que es la primavera, es que he tenido mucho trabajo, no, es que estaré con las defensas bajas, no, es que tengo estrés, esto es totalmente normal, ya se me pasará, ya me sentiré mejor. Es que la mente es así, o sea, nos podemos autoconvencer de absolutamente todo si pretendemos hacerlo. Y el diálogo interior y el diálogo, esa voz interna de cómo nos hablamos es de sumísima importancia. Entonces, lo que hicimos es tomar conciencia de esas justificaciones. Y ahí, cuando ya lo entendió y lo vio con claridad,
es cuando empezó a adentrarse en la zona del miedo, que, como ya he dicho antes, ¿no? Se despierta este cerebro instintivo, que es el encargado de mantenernos a salvo y que realmente lo que quiere es esto, ¿no? Mantenernos a salvo, pero ante una situación externa o interna o hipotética de amenaza, pues desarrolla mecanismos de defensa. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Y el miedo es una emoción realmente positiva. Nos mantiene a salvo de situaciones peligrosas o dañinas. Pero el problema reside cuando nos dejamos convencer por él, nos guiamos a través de él. ¿Y cuando este miedo se convierte en paralizador? Pues cuando el problema que vemos delante realmente es hipotético, no es real. Cuando lo que tenemos delante creemos que supera todas nuestras herramientas, todo nuestro sostén emocional, todas nuestras capacidades y creemos que no vamos a ser capaces de enfrentarlo y entonces volvemos a la casilla de salida, ¿no? De aunque esté mal, me quedo donde estoy. Pero, como he dicho, en la gran mayoría de los casos, ese problema que estamos viendo delante es hipotético y que está camuflado por el miedo, por esa sensación de estoy en peligro, aunque no sea así. Y aquí en este caso, el cerebro lo que va a hacer es o bien huir, o bien paralizarse, o bien, que es el mejor de los casos, enfrenta con fuerza. Tened en cuenta que nuestro cerebro no ha evolucionado tan rápido como lo ha hecho la sociedad. Entonces, vivimos muchas veces bajo el instinto. Todavía no estamos, creemos que estamos muy desarrollados, pero no es así. La sociedad ha avanzado mucho más rápido de lo que lo ha hecho nuestro cerebro. Por tanto, hay situaciones todavía que nos cuesta adaptarnos. Y es como antes, ¿no? Nuestros antepasados que vivían en constante estado de alerta porque realmente había un peligro de muerte inminente, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenías tres opciones, o me paralizo, me bloqueo, huyo, me voy corriendo o me preparo y me enfrento a esa situación. Conocer los miedos, racionalizarlos, nos va a llevar a superarlos y a tomar esas decisiones que realmente queremos tener, porque entenderemos por qué tenemos realmente miedo y a qué tenemos realmente miedo. Y ojo con esto, y lo vuelvo a repetir, no nos autojustifiquemos constantemente. Es que además al final lo hacemos hasta de forma consciente. Creemos que lo hacemos muy inconscientemente, pero no, muchas veces es consciente. Yo sé que algo me da miedo y bueno, me creo un diálogo de autoconvencimiento que es brutal. O sea, realmente es maravilloso la capacidad que tenemos de autojustificarnos. Así que la única manera de encontrar los límites de lo posible es yendo más allá de esos mismos límites y adentrarnos en lo que creemos imposible. Mira, la segunda ley de predicción de Arthur Clarke, que te invito a investigarlo porque es muy interesante, nos invita a la siguiente reflexión. ¿Cómo actuarías si creyeras que todo es posible? Asumir el no sé y no puedo daña y hiere mucho nuestra autoestima. Nos hace seres totalmente indefensos, nos hace seres con una infravaloración de nosotros mismos, con muy poco autoamor, pero el superarnos y empezar a actuar como si creyéramos que todo es posible, que somos capaces de llegar allá a donde realmente queremos y mucho más allá de nuestros límites, es lo que realmente nos lleva a hacerlo. Porque de esto habla la segunda ley de predicción. No es que tu futuro esté escrito en una tabla y está escrito en piedra y no puedas moverlo. No, simplemente que allá donde pongas tu foco y cómo te enfrentes a X situación, así es como vas a terminar. Porque si tú de primeras crees que no puedes, no vas a poder. Pero si crees que sí puedes y te autoconfirmas de que sí puedes, lo harás, porque tu cerebro buscará todas las vías posibles para hacerlo, porque tú ya lo has decidido internamente y es como que le has puesto dirección a la brújula. Me gusta siempre compararnos como un barco que va por el mar, ¿no? Tú el mar no lo vas a poder controlar, lo que vas a poder controlar es el timón de tu barco. Entonces, tomar una dirección y tomar foco es lo que realmente nos va a llevar a ese lugar, ¿no? Como decía Séneca, no hay viento favorable para el barco que no sabe hacia dónde va. Y esto es así. Entonces, confiar en el proceso no es fácil. Requiere superar
toda resistencia, sobre todo interna, pero es lo que también te lleva a aumentar la capacidad de consciencia y por tanto la capacidad de acción y finalmente te lleva a esas zonas de éxito donde tú cuando miras hacia atrás dices, wow, me he superado a mí misma, me he superado a mí mismo, siento que puedo con todo porque si he podido con esto, voy a poder con esto también y siempre voy a buscar el camino que me haga sentir bien. Pregúntate, ¿de qué te responsabilizas? ¿Quieres empezar a responsabilizarte realmente de ti misma? Porque si no te responsabilizas de ti misma y de tu vida, no eres responsable en absoluto. Muchas veces arreglamos la vida de todo el mundo menos la nuestra propia. Es como es muy fácil dar consejos, pero aplicarnos esos mismos consejos es muy difícil. Yo esto siempre lo digo, y es que si quieres ser un gran sabio en la vida, empieza a aplicarte los consejos que das a otro, y así empezarás realmente a hacer grandes cosas en tu vida, ¿no? Que ojo, no es fácil, pero tampoco es imposible. Mira, te quiero leer un trocito de Víctor Frank, del libro del hombre en busca del sentido, que viene acompañado a todo este episodio y creo que te puede ayudar. Y dice así, de repente decidí, por una vez, mandar sobre mi destino. Salí a toda prisa a comunicarle a mi amigo que no me marcharía con él. Tan solo con decirlo, con expresar mi decisión, desapareció mi inquietud interior. Desconocía lo que me depararían los días por venir, pero gané mi íntima paz, una paz que jamás antes había experimentado, solamente con el hecho de decidirlo. Creo que es maravilloso, nos ayuda a ver las cosas tal y como son y el para qué hacemos lo que hacemos. Porque cuando dejamos de preguntar el por qué de todo, por qué me pasa esto, por qué tengo a estas personas, por qué soy así, por qué, y empiezo a cambiar ese por qué, cuando cambio esto y lo enfoco el para qué, empiezo a responsabilizarme. Pero no vale con solo el entenderlo, porque si yo lo entiendo, pero me quedo ahí donde estoy y no hago absolutamente nada para mejorar mi calidad de vida, para mejorar mi sensación de paz, para sentirme más feliz, para buscar realmente la felicidad, porque la felicidad no va a venir a buscarte, tienes que salir tú a buscarla a ella. Y entonces cuando salgas tú a buscarla, si nos acordamos de la segunda ley de predicción de Arthur, que, repito, dice, ¿cómo actuarías si creyeras que todo es posible? Si realmente crees que la felicidad es para ti, que también es para ti, como lo es el amor, como es la abundancia, como es la serenidad, la calma, todo esto, la encontrarás. Pero primero tienes que creerlo, luego decidirlo y luego actuar en consecuencia y en coherencia contigo. Así que ya para rematar y repasar, vamos a repasar 3 conceptos que creo que son muy interesantes y que creo que acabarán de poner la guinda al pastel, y es entendiendo, primero, qué ocurre en la zona de seguridad, qué sucede, qué nos sucede cuando estamos en la zona de seguridad por demasiado tiempo. Porque mirad, es una zona que está muy bien para descansar, para recargar pilas, para volver a tomar energía, para reflexionar, para pararnos y observar. Está fenomenal durante unas semanas, incluso unos meses, pero no para vivir permanentemente, no como un estilo de vida. Esto nos mata literalmente. Entonces, aquí lo que hacemos es funcionar en piloto automático. En esta zona, como no hay retos realmente, pues funcionamos en piloto automático. No hay tampoco toma de conciencia. Equilibramos el malestar con muchas justificaciones y excusas. Hay una limitación en el campo de acción. Hay una gran apertura de pensamientos intrusivos. No hay un embudo, es decir, yo no soy capaz de gestionar ese bucle de pensamientos, esos pensamientos rumiativos, no soy capaz de pararlos y por tanto tampoco hay nuevas conexiones ni tampoco hay nuevas ilusiones, no hay motivación, todo esto se va apagando poco a poco. Claro, ¿y qué ocurre en nuestro interior? Pues lo que ocurre es que hay un gran temor en asumir riesgos, en dejar pasar oportunidades que crees que por estar ahí van a aparecer de la nada. Hay también, aparece la apatía, la falta de motivación, como he dicho, por cosas nuevas. Hay mucha procrastinación. Las personas que procrastinan mucho es porque llevan demasiado tiempo en la zona de seguridad, están como
demasiado apegados a esa zona, entonces procrastinan constantemente. Siempre en esta zona se posponen los deseos para algún día, es siempre algún día. Quiero ver, no sé, pongo un ejemplo, Nueva York, algún día veré. Quiero hacer esto, algún día lo haré. Quiero conocer tal, algún día. El algún día es el matador de sueños. Déjate de algún día y hazlo. Vamos a poner un ejemplo. Si quieres ir a Nueva York, pero pues bueno, por circunstancias económicas no puedes hacerlo la semana que viene, ni el mes que viene, porque no. Bueno, calcula cuánto te cuesta un café al día. 2 euros, vale. Si yo ahorro 2 euros al día, ¿cuánto tiempo me llevaría a obtener la cantidad que necesito para ir a Nueva York? Haces cálculos básicos y empiezas a ahorrar. Y entonces quizás en un tiempo prudente estarás en Nueva York y además te sentirás increíblemente bien porque lo has decidido, porque has ido por tus sueños, porque has tomado acción y porque te has enfrentado a todas las excusas habidas y por haber. Lo has hecho. Y esto te va a ayudar a ganar confianza. Esto te va a ayudar a sentirte en paz contigo mismo. Y bueno, también no nos debemos de olvidar que siempre se presenta una falta de energía. Aquí el cuerpo puede estar funcionando bien, pero hay una falta de energía porque estás apático, estás apagado y la apatía y la autojustificación constante nos lleva a drenar mucho nuestra energía y por tanto nos lleva a esa sensación de me pesa la vida. Pero entonces, ¿qué podemos esperar fuera de la zona de seguridad? Pues todo lo que hemos visto anteriormente, pero también quiero que te quedes con esto, porque lo que vas a esperar y lo que aparece ahí fuera es que aumenta nuestra confianza interna. Aparece la motivación y la creatividad se despierta, mejora el rendimiento mental, nuestra inteligencia se activa, nuestras herramientas internas se activan. Aparece también el desarrollo de capacidades cognitivas. Como he dicho, tu cerebro, al mostrarle nuevos caminos y al tener que forzarlo a superarse a sí misma, a superar adversidades, miedos, problemas, a racionalizar, a la vez estar conectada con tu intuición y con tu corazón y con tu cuerpo, le estás dando un material increíble. O sea, estás dándole un nuevo material que tiene que interpretar, que tiene que procesar y todas estas conexiones, estas nuevas conexiones cerebrales, neuronales, te hacen un humano más preparado, un humano con mejores y mayores herramientas. Y por último, lo mejor de salir de la zona de seguridad y de certeza, y esta es la que más me gusta, es la evolución personal y espiritual. Esto te ayuda a trascender. Quizás este episodio realmente sea un mensaje para que empieces a mover de una vez. Es un mensaje para que tomes acción, para que tomes consideración, para que empieces a empoderarte desde dentro hacia afuera, para que empieces a buscar información, buscar ayuda si es necesario, para que empieces a tomar conciencia. Porque de verdad que la evolución personal y espiritual que se siente cuando te superas en situaciones complejas, cuando superas tus miedos, cuando superas tu tendencia a procrastinar, tu tendencia a dejar las cosas para otro día, tu tendencia a postergar tus sueños, a tu tendencia a negativizarlo todo, tu tendencia a verlo todo de forma pasiva. Cuando esto se supera, te invade una sensación, como he dicho ya, de poder con todo. Y ese de poder con todo, vuelvo a la segunda ley de predicción de Arthur Clarke, todo es posible, porque tú ya crees que es posible. Así que nada, espero que te haya gustado, espero que te haya hecho reflexionar, que adquieras varias tomas de conciencia y que si te mueve un poquito hacia adelante, este episodio va a ser ya un éxito rotundo. Nada más, solo quiero recordarte que solo una mente diferente crea una vida diferente y que todo empieza por nuestra mente. Si educamos a nuestra mente, lo educamos todo. Te mando un abrazo muy fuerte y nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao.